Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Voz de la Historia No Contada. Hoy les voy a hablar de uno de los temas que está como más alineado con todo lo que está ocurriendo en este momento. Si bien es cierto, no es que haya sido muy reciente la información que recibí de esto fue ya hace mucho rato, sí es en el momento en que más claro la he tenido. Y tiene que ver con que la humanidad entera, a través de yo haber estudiado astrología, entendí que se manejan muchos ciclos, se manejan muchos patrones, pero otra cosa muy importante es que hay muchos símbolos que no entendemos, que no conocemos, pero que muy a nuestro pesar, la oscuridad, los ocultos, el poder oculto, todo eso sí conoce ese simbolismo. Y se ha encargado a través de toda la historia en ocultárnoslo, en no mostrarlo y que nosotros no sepamos realmente qué significa todos esos símbolos y todos esos mensajes que utilizan para su favor. Entonces, les empiezo contando que hace mucho tiempo, como al inicio de este año, cuando Trump tomó el poder, fue muy curioso porque yo había soñado con las Moisés quebrando las tablas estas, pero como por esos días también me habían dado información sobre las tablas de Tot, y las tablas de Tot eran como unos mandamientos, como una lista de cosas que cada uno como ser humano debía cumplir para poder pasar a la muerte, para poder superar la muerte. Y resulta que en ese momento, en esa historia de Tot, lo que me mostraban era que cada persona debía llevar una moneda. Esto está en la historia real. Cuando se morían, les ponían unas monedas en los ojos porque la creencia era que tenían que entregar esa moneda en la barquita cuando ya iban a transitar, cuando se morían y iban a ir al cielo. Entonces, esa historia de las monedas y de todo se las voy a contar en otra parte, pero cuando vi a Moisés y me desperté, yo decía, pero ¿por qué Moisés? ¿Por qué las tablas? Yo creo que estoy soñando esto porque como Trump sacó tablas, entonces ahí dije, oh, por Dios, sí, ¿verdad? O sea, Trump cuando hizo oficial el tema de los aranceles no usó la palabra están las tablas, estas tablas, y eso a mí me quedó sonando muchísimo. Entonces cuando soñé pensé, yo estoy soñando esto, porque como me impactó el hecho de que él hubiera usado los términos las tablas y el tema de los aranceles. Entonces parte de la información que recibí fue la siguiente. Moisés, la historia que está en la Biblia, tiene que ver con que él se enojó muchísimo cuando bajó con las tablas, o sea, con las nuevas leyes, las nuevas normas, las nuevas políticas, y vio que la gente estaba adorando un toro y un toro de oro. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Estaba terminando una era, la era de Tauro. En esa época estaban en la era del toro, el oro, la plata, la abundancia. Pero cuando Moisés recibió esa nueva directriz, pues ya era la era de Aries del Cordero. Entonces, si los grandes profetas marcaron esa era de esos símbolos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el símbolo que nos está marcando? Pues la era de Acuario. Estamos terminando la de Piscis y la de Acuario. Entonces los quiero llevar es a esto. En la Biblia, que es uno de los libros más importantes de la humanidad, empiezan a contar esa historia de que el toro, y adoraban el toro, y que un señor sacó unas tablas, y entonces eran unas nuevas políticas, y entonces ya era la era del Cordero, que es Aries. ¿Cómo no vamos a creer en la astrología si desde ahí nos la están mostrando el ciclo que se terminaba? Pero más fuerte, terminaba la era del Cordero de Aries y se pasó a la era de Piscis, de los peces. ¿Y quién es el mayor seguidor pisciano que yo les digo? Pues Jesús. Entonces la era de Aries, que fue la era del Cordero,
todo lo que está escrito en la Biblia tiene que ver con el sacrificio de los corderos, con la sangre, con las guerras, con los enfrentamientos, y eso es lo que significa ese signo. Sí, ese signo es fuego, tiene que ver con toda esa actividad y todo ese sacrificio, porque eso era lo que hacían, sacrificaban los corderitos. Es más, por allá a uno le dijeron, venga que se iba a matar el hijo. Entonces en la era del toro, del cordero, el símbolo era el toro, y tenían la adoración al oro, a lo material. Luego pasó la de Aries, que fue la de las leyes de Moisés, todo era con el fuego, con el sacrificio, y pasaron muchos años, si nos vamos a los ciclos y a las eras, eran 500, a la de Piscis. Entonces ya es el pez, y hay una frase que reconocemos los católicos, pues que a Jesús es el pescador de hombres, y aquí les traigo un dato bien especial, y es conocer el término Dagón. No sé si alguna de ustedes lo conoce. Dagón es un dios que también nos lo vendieron como mitológico, porque es importante que cada uno de nosotros reflexione que realmente los dioses griegos, romanos, no fueron mitología. Yo sí les quiero transmitir a través de este podcast, ellos existieron. Y este dios mitológico, que lo llaman el dios pez, porque ese es el significado de la palabra Dagón, es un dios que salió de las aguas, que está documentado, que lo tienen dibujado, que nos dicen, este fue un dios que inició con esta era de los peces. Pero más fuerte darnos cuenta que tiene una representación súper grande en la Iglesia Católica, y uno de los símbolos más fuertes es el sombrero que se pone el Papa. Ese gorro que se pone el Papa, que si no estoy mal se llama mitra, tiene una forma como de una cabeza de un pez. Y hay muchas teorías que he ido encontrando a través de ir mirando todo esto que me han ido diciendo, cómo otras personas sí han relacionado el tema del gorro o el sombrero este que usa el Papa y su relación con el dios pez, con el dios Dagón. Entonces, Dagón marcó también toda esa era Piscis, que es la era de Jesús, y ahí que nació la espiritualidad, el amor a la humanidad. Eso fue lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús transmitió todo ese pensemos en los demás, el sacrificio, y ahí marcó la siguiente era. Pues resulta que este capítulo lo estoy haciendo en estas condiciones porque es que nosotros ya estamos en la era Acuario, y mucho de lo que va a ocurrir a partir del próximo mes, finales de octubre, noviembre, diciembre baja un poquito, pero muy fuerte en febrero, son aspectos astrológicos que nos dicen que es el proceso de cambio de era. Y Acuario lo representa una persona vaciando una vasija con agua, porque es un símbolo. Acuario tiene algo bien particular como signo, y es que como lo representan también como una solita, la gente cree que es un símbolo de agua, es un símbolo de aire. Entonces iniciamos una era que va a tener mucho que ver el agua, así como Piscis, los peces, Aries, el cordero, Tauro, el toro. Pues en este momento la era Acuario va a tener que ver mucho, sí, con el agua, porque es como se le dice, que disuelve, pero también es el aire. Cuando lo analizamos a nivel astrológico, a partir del próximo año no vamos a tener planetas en signos de tierra, todo va a ser aire, y ahí es donde va a prestar muchísima importancia nuestra mente, lo que pensamos, en lo que nos enfocamos. Y
Cuando empecé a entender lo de las tablas de todos, las políticas, el hecho de que tenía unas leyes y que Trump ahora sacó sus leyes de sus aranceles en tablas, también vi algo muy especial y fue que Moisés, cuando separó las aguas, usó una varita mágica. Yo le puse ya la palabra mágica, sí, yo dije, ay, es que eso era una vara, yo no tenía ni idea. Tampoco es que sepa mucho las historias de la Biblia, pero esto me ha llevado a entenderlo mucho. Entonces Moisés, cuando separó las aguas, lo que hizo fue que usó una varita. Pero ahí me empezaron a mostrar más varitas. Jesús también usó una varita cuando resucitó a Lázaro. Y hay dibujos y hay información de que la palabra, la intención, pero esa varita tenía también todo ese significado alquímico. Entonces, cuando en mis sueños vi las tablas y vi todo eso, yo sentí aquí hay una información muy importante. Esto lo necesitamos entender para lo que sigue. Las tablas de Acuario no estaban hechas en piedra, sino el simbolismo tan fuerte que tiene el hecho de que Trump hubiera utilizado el simbolismo de las tablas. Nosotros tenemos esa frase, es que lo que está escrito en piedra, en la tabla, como que queda pues escrito total y nadie lo va a cambiar. Pues Moisés lo que hizo fue que las quebró y no sabemos cuáles eran las que decían allí realmente. Entonces estamos en esa transición, en ese proceso de salir de la era Piscis y entrar a la era de de Acuario, el aguador, la vasija, porque es una vasija que es el conocimiento, es toda esa parte emocional que como que se basea en la humanidad. Ahora hay un enfoque muy grande de libertad, de la verdad, de la conciencia que tiene cada uno y por eso estamos en el famoso despertar de conciencia. Entonces, este capítulo lo quiero dedicar a que un mensaje muy fuerte que me dieron es que cada uno de nosotros debería reconocer cómo hace su propia magia, qué mago es el que cada uno tiene. Pues yo lo relacioné porque yo estaba buscando información a nivel astrológico y forma de cómo detectar qué mago eres tú de acuerdo a tu signo, ciertas cosas de tu carta, y lo quería montar en el taller. Entonces dije, listo, es por esto que me está llegando esta información. Pero el complemento es que cada uno de nosotros debería crear su propia varita mágica. Y aquí les voy a dar otra información que me dejó a mí como volada. Y es que el tema de las varitas mágicas es otro símbolo muy fuerte a nivel de la humanidad. Y las varitas mágicas están relacionadas que se deben de hacer de madera, ¿sí? Con un palo de madera, no sé qué, se le pone ciertos accesorios, pero lo que a mí me mostraron y me preguntaron era si yo sabía lo que significaba Hollywood. Y yo veía las letras de la montaña de Hollywood. Y yo decía, Hollywood es el cine, sí, es allá en Los Ángeles donde hacen pues todo. Y me dicen, sí, pero si tú separas, realmente Hollywood significa Holy Wood. Y Holy Wood es madera, Holy pues madera santa. Pues yo quedé súper impactada cuando entendí eso, porque se supone, según lo que me contaron, era que Hollywood fue construido en unos bosques de palo santo y que por eso hay tanto poder y que de los primeros personajes que creó Hollywood fue Mickey Mouse, pero no el Mickey Mouse que nosotros conocemos ahora, sino el Mickey Mouse mago, como el mago Merlín con su varita mágica. O sea que Hollywood hace magia y nos vende magia. La indicación principal es que debemos crear nuestra varita mágica en lo posible de palo santo o que el palo santo sea parte importante de esa varita mágica, que la vamos a necesitar muchísimo de aquí en adelante. Cada uno va a empezar a hacer su propia magia. Y
Y de allí surgió todo el taller que les voy a dejar la información para los que quieran alinear con todo esto. Vamos a tener cada uno nuestra varita mágica, identificar cuál es el mago, dónde es que cada uno tiene sus talentos, sus conocimientos, porque es parte de lo que pues hemos vivido a través de los símbolos de la humanidad. Entonces, en esta historia no contada de las eras, de cómo la misma Biblia habla de los ciclos astrológicos, Tauro, Aries, Piscis y ahora Acuario, de cómo esas varitas mágicas han estado en la humanidad todo el tiempo y nos han mostrado y nos quieren mostrar ahora el líder que cada uno va a ser, cómo manejamos nosotros el poder para poder sanar ese miedo o esas angustias que estamos sintiendo en este momento, y utilizar toda esta simbología a nuestro favor. El universo nos está diciendo que nos preparemos a través de los mensajes que he recibido, que nos preparemos con estos. Hay otras herramientas que voy a compartir en el taller, que son las que me han ido pues como practicando, pero en este capítulo les quería hablar específicamente de la varita mágica, de las eras, cómo están marcadas en la Biblia y que cada uno de los participantes o de los protagonistas de cada una de estas eras pues ha entendido cuáles son esas leyes o políticas, y pues ya entramos en la era Acuario, y la era Acuario tiene que ver con la astrología. Acuario rige la astrología, rige los extraterrestres, rige los planetas. Acuario tiene que ver también con el conocimiento. Entonces, en el taller voy a hablar de esto, pero en este capítulo del podcast quería dejarles esa información que fue la que abrió mi mente a entender todo esto que les estoy compartiendo. Un abrazo, espero que cada uno de ustedes reflexione sobre este tema y se interese en conocer el mago que tiene a través de su carta y que pueda construir su propia varita mágica. Chao, nos escuchamos en un próximo podcast.